buenas noches, queridas y queridos oyentes de la Trinchera Liberal, este espacio donde nos atrevemos a pensar, donde desmontamos los relatos del Estado y del progresismo que, bajo la máscara del bien común, terminan invadiendo lo más íntimo y sagrado, la libertad, la conciencia y la familia. Hoy quiero invitarlos a detenernos en un tema profundamente delicado, urgente, y que toca el corazón mismo de nuestra sociedad, que es la sexualización de nuestros niños. Cómo ha permeado la ideología de género en las aulas. Y la realidad es que estos años que se vienen, ante un gobierno que promueve todo esto, serán verdaderamente intensos, y por eso hay que estar los padres muy, pero muy atentos. Porque lo que hoy está en juego no es una simple discusión cultural ni una actualización pedagógica. Lo que está en juego es el alma de una generación. Y como padres, madres, educadores y ciudadanos libres, debemos preguntarnos con coraje qué están enseñando a nuestros hijos. ¿Por qué el Estado se siente autorizado a intervenir en su formación moral? ¿Qué podemos hacer para defender su inocencia, su desarrollo natural y su derecho a crecer sin ser adoctrinados? Lo cierto es que en Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, promueve materiales como educación sexual, una construcción permanente, o apuntes para el trabajo en sexualidad desde los enfoques de género, derechos y diversidad. En ellos se afirma, en casi todos los libros que son recomendados, tanto para docentes como para los niños, se afirma sin ambigüedad que la sexualidad no se limita a lo biológico, que es dinámica, flexible y diversa, y que está expuesta a continuas validaciones para adecuarla a las cambiantes necesidades del entorno. Parece un lenguaje técnico, incluso amable, pero detrás de esas frases se esconde una premisa ideológica, que la sexualidad no tiene base natural, que no está arraigada en nuestro cuerpo, sino que es un producto cultural, moldeable y hasta opcional. En otras palabras, que el sexo no es algo que somos, sino algo que sentimos, elegimos o performamos. Algo que está en nuestra mente, y de acuerdo a nuestra mente, nuestra sexualidad. Y cuando esta idea se introduce en el aula, cuando se le dice a un niño de 8 años, 6, 5, 4, que el sexo no importa o que puede elegir su identidad, se está sembrando una tremenda confusión en su mente. No es conocimiento. Se le arranca del suelo firme de la realidad biológica y se les lanza al vacío de la ideología subjetiva. Y ahí, queridos oyentes, es donde comienza la intoxicación de las mentes más puras. Porque el niño confía, el niño cree, el niño aprende lo que el adulto le enseña. Y si el adulto, en este caso los docentes, el Estado, le enseña una falsedad, lo que siembra no es educación, sino manipulación. La biología no es ideología, y lo que la escuela debe enseñar es biología, no dogma. El sexo humano no es una construcción cultural, es una realidad biológica. Está inscrita en cada célula, en cada cromosoma, en cada órgano, en la estructura misma del cuerpo. Podemos cambiar el nombre, el documento, el pronombre, pero no podemos cambiar la naturaleza. Negar la biología en nombre de la ideología es como negar la gravedad, porque limita nuestra libertad de volar. Y sin embargo, eso es exactamente lo que se está diciendo en nuestras aulas. A los niños se les enseña que pueden sentirse de otro sexo, que lo importante es lo que perciben y que su cuerpo puede adaptarse a sus deseos. Pero, ¿qué sucede cuando un niño de 8 o 10 años en plena etapa de formación escucha eso? Sucede que comienza a dudar de sí mismo, de su cuerpo, de su identidad más elemental. Sucede que el lenguaje de la biología se reemplaza por el lenguaje de la ideología y que la ciencia es reemplazada por el dogma político. Y lo más grave, se enseña a los niños a desconfiar de sus padres, porque el mensaje implícito es: si tus padres no te entienden, el Estado sí lo hará. Si tus padres no te aceptan, nosotros te acompañaremos en tu transición. Esa fractura entre padres e hijos es el golpe más profundo a la familia.
y es el verdadero objetivo del adoctrinamiento estatal. La educación sexual, entendida de manera sana, no es en sí un problema. Lo que está mal es la intromisión ideológica y la usurpación del rol de los padres. La sexualidad humana es una dimensión íntima, afectiva y moral. No puede reducirse a un enfoque de género ni a una agenda política. Y ese terreno, el de los valores, pertenece al hogar. El Estado no tiene un rol subsidiario, no sustituto. Debe acompañar, orientar, brindar herramientas, pero no puede imponer una visión moral o antropológica única. Cuando el Estado decide que los niños deben aprender una nueva sexualidad, lo que hace es usurpar un derecho que no le pertenece. Porque la primera escuela es el hogar, la primera maestra es la madre, el primer maestro, el padre. Y si los padres no están presentes en ese proceso, otros ocuparán su lugar, funcionarios, burócratas, ideólogos, activistas. Y no siempre serán personas que amen a nuestros hijos tanto como nosotros mismos. Por eso es absolutamente necesario que todos los padres del Uruguay estén atentos a lo que se les enseña a nuestros hijos, a sus libros, sus deberes. Otro aspecto gravísimo de este proceso es la falta de respeto por el ritmo natural del desarrollo humano. La infancia es un tiempo de descubrimiento progresivo, de asombro, de preguntas. Introducir temas complejos como perspectiva de género, identidad de género, orientación sexual, o diversidad, o autodeterminación corporal, a edades tempranas es una forma de violencia psicológica. Los niños no tienen la madurez emocional ni cognitiva para comprender estos conceptos. Muchas veces ni siquiera los adultos terminamos de entenderlos bien cuando se nos presentan de manera ambigua y confusa. Sin embargo, hoy en Uruguay, la ley y las políticas públicas permiten que un menor que no puede votar, ni tatuarse, ni firmar un contrato, ni consumir alcohol, pueda cambiar su identidad sexual, pueda también hormonizarse o incluso someterse a operaciones y cirugías e intervenciones irreversibles. Y todo esto con aval del Estado, de médicos y bajo el discurso de la diversidad sexual. Pero no se trata de diversidad, se trata de abusos. Porque un niño no puede consentir algo que no entiende. Porque un niño necesita guía, no experimentación. Porque un niño no es un campo de prueba para ideologías adultas. Y sin embargo, esa es la dirección que se ha tomado. Confundir primero, afirmar después y medicalizar finalmente. Y esto es terrible para nuestros niños. Si nosotros seguimos por este camino, les espera un futuro tortuoso, que destruye sus vidas. Y ejemplos de ellos hay cientos y miles en el mundo. Una de las estrategias más eficaces del adoctrinamiento moderno es la manipulación del lenguaje. Se cambian las palabras y con ellas se cambia el sentido de la realidad. No se dice adoctrinamiento, se dice educación inclusiva. No se dice mutilación, se dice transición. No se dice hormonización experimental, se dice tratamiento afirmativo. Y así el horror se disfraza de derecho. Se dice cambio de sexo y no mutilación de órganos sanos. George Orwell tenía razón. Quien controla el lenguaje, controla el pensamiento y las conciencias. Y quien controla el pensamiento de los niños, controla el futuro de la sociedad. Por eso, defender la verdad del lenguaje, llamar las cosas por su nombre, es un acto de resistencia liberal. Decir que niño y niña no son categorías culturales sino realidades biológicas no es intolerancia, es sentido común. El lenguaje oficia como un disparador de todos estos relatos progresistas que entran en la conciencia mediante relatos sin sustento, vacíos de todo aval científico.
Pero para ello nosotros, para descubrirlo, nosotros debemos informarnos, estudiar, leer, para saber y poder descifrar y descubrir todos estos engaños. Ante todo esto, los padres no están desamparados. La Constitución de la República, en su artículo 68, garantiza la libertad de enseñanza. Lógicamente, hay una obligación de educar. Eso está fuera de discusión. Pero la obligación de educar no significa una obligación de educación estatal. Para nada, no necesariamente, sino que en ese sentido existe la libertad de los padres. Asimismo, la Ley General de Educación, número 18.437, en su artículo 6, reconoce que la educación de los hijos es un deber y un derecho de los padres. Y aún más, tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3, o el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 12.4, confirman que los padres tienen derecho preferente a decidir la educación moral y religiosa de sus hijos. Y no podría ser de otra manera, porque es la familia, los padres, quienes tienen la patria potestad, los primeros educadores y maestros de sus hijos. Nadie lo puede suplantar. Incluso, la reciente jurisprudencia uruguaya es fundamental en este caso, como fue el fallo judicial menonita del año 2024, que reafirma que el Estado no puede imponer un único modelo educativo. Siempre que la comunidad esté educando y se pruebe que están educando a sus hijos, eso no significa que estén incumpliendo con los deberes de la patria potestad, sino que están dándole educación a sus hijos. Por ende, se respeta la libertad. Por tanto, si los padres deciden que sus hijos no participen de ciertas actividades, no están violando ninguna norma, están ejerciendo un derecho humano fundamental. Y este marco jurídico que le hablo, y también judicial, es muy importante para que todos los padres del Uruguay sepan dónde están parados, cuál es el marco jurídico que los avala y los ayuda y los protege para saber que tienen libertad de enseñanza. Ahora bien, aquí viene ¿qué pueden hacer los padres frente a esto cuando no están de acuerdo con ciertos contenidos que el Estado imparte a sus hijos? Y acá viene la parte práctica, la concreta, que a muchos les interesa. No basta solo con indignarse, sino que hay que actuar. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero, presentar una nota en donde se solicite información por escrito. Es decir, cada padre tiene derecho a saber qué se va a enseñar a sus hijos y cómo se abordarán esos temas. Presentar una nota formal en ese sentido deja registro, deja antecedentes y es muy bueno. Segundo, pedir reuniones con los docentes y la dirección, dialogar con respeto, con la verdad, pero con firmeza. Explicar que la familia tiene una visión distinta y que la escuela debe respetarla. Esos marcos, esas instancias son muy importantes y hay que hacer uso de ellas porque debemos involucrarnos con la institución que educa a nuestros hijos. Debemos saber qué leen, debemos saber sus deberes, debemos saber sus programas. Y en base a eso, si vemos que hay algo que no nos convence o incluso lo rechazamos y nos oponemos, como padres debemos generar estas instancias. Son saludables y muy sanas. El tercer punto, presentar una nota de objeción de conciencia educativa. Es un instrumento completamente legítimo para pedir que tu hijo no sea expuesto a determinados contenidos y participe de actividades alternativas. Es decir, que no esté presente cuando se dé ciertos temas, porque ustedes no lo comparten desde el punto de vista religioso, filosófico o moral, y que en todo caso el colegio les brinde una actividad diferente, alternativa en ese momento, o, en su caso, que permita retirarlos del aula. Eso es completamente válido. Tienen todo el derecho de hacerlo. Y eso implica involucrarse en la enseñanza de sus hijos, para librarles de cuestiones ideológicas. ¿Qué otro punto
¿Qué otra acción podemos emprender? La cuarta, bueno, considerar otros proyectos educativos, otro colegio que esté más alineado a nuestro pensamiento, a nuestros valores. Incluso se podría ejercer la educación en casa, el homeschooling, siempre, por supuesto, y eso es importante dejarlo claro, que se garantice un proceso real de aprendizaje. Acá nadie está diciendo que los niños deben dejar de ser educados. Estamos diciendo que se puede perfectamente hoy, con la tecnología de hoy en día, con la gran información que existe en Internet, en las redes, se puede hacer cursos de primer nivel. Un niño puede ser educado con los mejores cursos existentes a nivel mundial en su casa, perfectamente. Y puede incluso aprender más que los colegios estatales. Y eso debe quedar muy claro. Es cuestión de organizarse, inclusive de armar una comunidad, que muchas personas lo hagan, como los menonitas, y tienen toda la libertad y el derecho de hacerlo. Y es importante que los padres sepan que pueden optar de proyectos alternativos siempre que cumplan con la obligación constitucional de educar a sus hijos, porque de lo contrario estarían incurriendo en una omisión de los deberes de la patria potestad. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Un quinto punto, los padres. Bueno, formar redes de padres, organizarse, en el sentido de formar comisiones, grupos dentro de la comunidad educativa. Porque lo cierto es que un padre que reclama solo es una molestia, es una mera opinión, queda solo, no tiene fuerza. Sin embargo, 100 padres que reclaman juntos son una unidad potente. Tienen fuerza. Entonces, la libertad siempre se defiende y se defiende mejor en comunidad, no en soledad. Muchos intentarán acusar a quienes defienden la inocencia de los niños de ser retrógrados o represivos, y nada más alejado de la verdad. Lo único que queremos es que la mente de nuestros niños, su inocencia, se permanezca intacta, y que ese rol de educación sexual lo cumpla quien debe cumplirlo en la sociedad, que son los padres. Acá no se trata de prohibir, sino de proteger. No se trata de negar la educación sexual, sino de volverla a su lugar natural, que es el ámbito familiar. El amor verdadero no consiste en dar a los niños todo lo que pidan, sino en guiarlos hacia la verdad, hacia el bien, hacia la plenitud de su humanidad. Educar no es adelantar etapas. Educar es respetar el ritmo natural del desarrollo. Y eso lo saben los padres mejor que cualquier burócrata y mucho mejor que cualquier docente. Lo que está detrás de este proceso no es una simple reforma pedagógica. Es una revolución antropológica que busca redefinir al ser humano. El Estado moderno, especialmente en sus versiones socialistas y progresistas, ha comprendido que para dominar a una sociedad no basta con controlar la economía, hay que controlar la cultura, la educación y el lenguaje. Por eso se mete en la escuela, por eso penetra en los contenidos, en los programas, en la mente de los niños. Porque quien educa, luego después domina el relato, y quien domina el relato, domina la realidad. La ESI, es decir, la educación sexual integral, tal como hoy se plantea, no es una herramienta de salud, ni de educación, sino de poder. Es la puerta de entrada del estatismo en la intimidad familiar. Y la defensa liberal, la defensa de la libertad individual frente al poder estatal, comienza justamente ahí, en el derecho de los padres a decir no. Tenemos que ejercer ese derecho como padres responsables. Para resistir este avance no basta con reclamar derechos. Hay que recuperar autoridad moral. La familia no puede ser solo un refugio afectivo. Debe ser una escuela de principios. Si el hogar no enseña, la escuela adoctrina. Si los padres callan, otros hablarán por ellos. Por eso, el primer paso es volver a hablar con nuestros hijos, escucharlos, orientarlos, explicarles con amor lo que es la sexualidad humana, un don, una capacidad para amar, no una identidad que se elige cada mañana, no una cosa cultural que significa un cambio
como si fuera un traje, como si uno fuera un actor. Eso no es la sexualidad. La educación moral no se impone, se testimonia. Y ningún discurso estatal podrá reemplazar la fuerza de un ejemplo vivido, ni tampoco podrá reemplazar la biología y la naturaleza, por más que nuestros legisladores dicten infinidades de leyes que pretendan fabricarla y torcerla. No va a suceder. La biología, la naturaleza y la ciencia se imponen. Queridos oyentes, este no es un tiempo para la indiferencia. La neutralidad en estos temas y la cobardía no es virtud, es complicidad. El liberalismo auténtico no es indiferente al bien y al mal. Defiende la libertad, sí, pero dentro del marco de la verdad, porque sin verdad la libertad se convierte en tiranía. Y hoy la tiranía no lleva uniforme militar, lleva sonrisa de funcionario, lenguaje inclusivo y manual pedagógico. Lleva una catarata de engaños. Resistir no es retroceder. Resistir es recordar que los hijos no pertenecen al Estado, que la conciencia no se legisla, que la biología no se vota, y que el amor de los padres está por encima de cualquier decreto. Debemos reflotar todo esto para poder preservar los lazos familiares. Hay una frase del educador Forrest Whitecraft que resume todo esto y dice: no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que dejas en tus hijos. Podemos dejarles herencias, diplomas, títulos, viajes, pero lo más valioso que podemos dejarles es un corazón limpio, una mente libre y sana y una conciencia arraigada en la verdad. La batalla cultural que vivimos hoy se libra en las aulas, en los medios, en las leyes, pero su desenlace se decidirá en los hogares. Padres presentes, familias unidas, comunidades despiertas. Esa es la verdadera trinchera. Es ahí donde deben estar la familia unida en contra de cualquier ataque, en contra del poder que avanza, que pretende corromper esas instituciones sociales que son invalorables, insustituibles. Y la enseñanza sexual a temprana edad a niños inmaduros, que no están preparados para recibir esa información, es una forma de penetrar y de confundirlos. Es una forma muy clara de distorsionar la inocencia. Y eso como padres tenemos que verlo, tenemos que ser responsables de nuestros niños. No podemos permitir que el Estado, a través de sus programas de género, empiece a inculcarle esta ideología a partir de los 2 años. Imagínense ustedes. No podemos permitirlo, tenemos que estar atentos. Tenemos que ser responsables, insisto. Así que, queridos oyentes de la trinchera liberal, defender la inocencia de nuestros hijos no es un gesto de conservadurismo, ni de ser retrógrado, todo lo contrario, sino que es un signo de amor y de libertad. La libertad comienza por decir hasta aquí. Hasta aquí llega el Estado y de aquí hacia adentro manda la familia. Les hablo desde el corazón y los invito a seguir pensando juntos, con valentía, sin miedo y con razón, porque solo quien se atreve a pensar por sí mismo es verdaderamente libre. Hasta la próxima emisión, amigos, y recuerden, la verdad no se impone, se descubre, y la libertad no se mendiga, se ejerce. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene